recordatorio. Bueno, en que estábamos en el fondo jugando con Kotaflap, armamos utilizando el editor, elegimos en el menú que anda perdido por ahí en algún lado. No, se perdió porque estoy jugando con esto. Dibujamos acá el NGA que nosotros estuvimos discutiendo la clase pasada, ¿sí? Entonces, Kotaflap ofrece varias opciones acá. Está la posibilidad de darle una entrada al autómata y ver por qué estado va pasando. Step Closure básicamente lo que hace es ir viendo en qué estado podría estar el autómata después de consumir cada cosa. Veamos eso. Supongamos, por ejemplo, que veamos qué es lo que pasa con nuestro autómata si le damos como entrada AA, BA, BA. Ok. Entonces, inicialmente estamos en el estado Q0 que está marcado acá. En un paso puede estar ya sea en el estado Q1 o en el Q3, porque con el primer A, que aquí está marcado como en plomo, digamos, vamos a Q1 y de Q1 con epsilon podemos ir a Q3. ¿Sí? Y aquí abajo me muestra en el fondo en qué andamos en cada caso. El siguiente paso es nuevamente una A. Desde el estado Q1 con A podemos ir al estado Q2, o desde el estado Q3 con A podemos ir al estado Q6. Y Q6 muere con la B, porque desde el estado Q6 con B no hay salida. Y seguimos, vamos desde el estado Q2 al estado Q3. Y enseguida del estado Q3, la única opción que tenemos es ir al estado Q6. Y en el estado Q6 vamos al estado, con lo que tenemos que leer ahí, el Q6 con B no vamos a ninguna parte y el autómata ahí en el fondo se traba, no tiene más opciones. ¿Correcto? Y se murió la cosa. Falló, no aceptó. Veamos otra cosa, si nosotros lo alimentáramos con B, A, B, B, A, B, con eso, veamos qué es lo que nos ocurre acá. Con la primera B podríamos estar en Q1, en Q2, en Q3 o en Q4. Luego podríamos estar en Q3, Q2, Q5 o Q6. El Q6 muere, digamos, básicamente porque no tiene cómo seguir. Con la siguiente B podríamos estar en Q3, Q5, Q6. De ahí podríamos estar en Q6 y ahí muere la cosa. ¿Sí? Muerte distinta. Y B, A, B, A, vamos con eso. Con eso ahora, nuevamente podemos ir viendo los distintos estados por los que va pudiendo llegar. Y finalmente termina la palabra, consumió todo, está en el estado Q3. O sea, una de las posibilidades de estado en la que podría estar es el estado Q3. Y
en ese caso acepta. ¿Sí? ¿Se entiende? Se ve lo que está pasando aquí. ¿Sí? Ahí tenemos una herramienta que es bastante útil para jugar con autómatas y entender un poco mejor qué es lo que está haciendo. Ahora, podemos decirle a esto que convierta esto en un DFA. Y básicamente, como esta es una herramienta para enseñar cómo funcionan las cosas, no es que lo haga de un paraguaso, sino que básicamente uno le dice, oiga, expanda este de acá. Bueno, en realidad no me interesa eso, sino que se expande con un terminal. Este de aquí hace con las expansiones con las distintas cosas. En realidad lo que me interesa es expandir todo. Y resulta este mono que es un adefesio perfecto, como ustedes podrán ver, es un mono harto feo. Ahí está completo, estamos listos. Le decimos que estamos listos y con eso crea una nueva ventana, a la que le llama sin título 2 ahora. Es terrible creativo con los nombres. No sé si se está viendo esta nueva ventana ahora. Ok. Bueno, en esta nueva ventana estamos de vuelta en el editor y podemos utilizar las herramientas de antes para crear un nuevo estado. Con esto lo puedo borrar. Lo que me interesa es editar. Movamos esto para allá para que no moleste tanto. Esto lo podemos mover por acá. Estoy haciendo aquí. Esto lo quiero mover para allá. Tratemos de hacer un mono un poquitito más decente con esta cosa. Ya está más recontra lejos para mi gusto. También anda medio perdido. Y ahí tenemos entonces un posible mono de nuestro autómata. ¿Sí? Podemos agrandar el dibujo ya que las cosas no están tan pegadas unas con otras. Y ahí tenemos el autómata armado. Si ustedes se fijan, debajo de los estados aparecen unas cajitas y en esas cajitas aparecen los conjuntos de los estados que conforman el estado resultante. Yo me di el trabajo de rehacer ese autómata que tan mal había armado en la clase pasada a mano, y después me acordé que tenía esta cosa por acá y resulta que llegamos al mismo resultado, así que estoy más o menos contento pensando que esta cosa lo hice bien. ¿Sí? Hay varias otras conversiones que podemos hacer ahora. Esta cosa de ahora es un DFA. Una cosa que vamos a ver un rato más allá es construir a partir de este el autómata mínimo correspondiente. Y básicamente también ahora va aquí muestra, bueno, en realidad vamos a tener que ver cómo se llama la técnica para hacerlo en el fondo, pero
Mm. Se ponte esta cosa. Esto. Empezar. Bueno, básicamente lo que hacemos acá es todos. Y al minimizar resulta entonces al final del día este autómata que nuevamente podemos agrandar la ventana y editar esta cosa. No quiero quedarnos trabajando medio tonto idea. Queremos mover. Eso está bien así. Si ustedes se fijan, cuando el autómata que al final mínimo que tenemos es el mismo defecto que teníamos originalmente, o sea, no nos equivocamos. El autómata que habíamos construido ya era el mismo. Como ustedes ven, ahí es una herramienta que permite construir autómatas, jugar con ellos y es capaz de trabajar con autómatas bastante más grandes y también con una serie de otras cosas que nosotros vamos a estudiar en este ramo. Como ustedes vieron, JFlap tiene la mala costumbre de escribir cosas muy feas en el fondo. Por lo tanto, lo que yo hice no. Escribí un programita que describe nuestro autómata finito, el DFA, en el lenguaje de un programa que se llama GraphWiz, con extensión GB. Estoy diciendo que es un digrafo, o sea, un grafo dirigido, que rank dir LR, básicamente le estoy diciendo, oiga, dibuje las cosas de izquierda a derecha, y enseguida le doy los vértices, los estados básicamente y las transiciones correspondientes, o sea, del estado A vamos al estado B con la letra A, del A vamos al C con la B y así sucesivamente. Esto de aquí en el fondo es una manera de describir la tabla de transición de nuestro autómata. La gracia que tiene GB es que yo le puedo dar una maraña cualquiera de grafo bastante grande, incluso gigantesco, y intenta dibujarlo en forma razonablemente decente. En este caso, el programa que corresponde usar acá es el programa llamado DOT. Vamos a DFCMT.
Le digo que me genere un PDF a partir de eso, no se demora nada. Y eso me genera ese mono de ahí, que no es particularmente elegante, pero por lo menos no tiene demasiadas líneas que se cruzan y me sirvió como base para el dibujo del autómata que incluí en mi última versión de las transparencias. ¿Sí? Que lo tenemos acá. Equivalente al mono que teníamos allá. Si ustedes se fijan, el mono que nos dio GB básicamente puso el vértice G aquí adentro del F de afuera. Perdón, es lo que construimos con JFlap, pero el mono es el mismo, ¿no? Equivalente. Eso. Como vieron, JFlap tiene un montón de opciones para jugar con esta clase de cosas. Les recomiendo que le tiren dedo o busquen por su lado si es que JFlap no les divierte alguna otra alternativa. Yo sé que hay más. Si es que alguien encuentra alguna alternativa interesante, por favor, publíquela de manera de que todos podamos beneficiar. Cedo la palabra a ver si es que hay alguien que tenga algún comentario o algo que aportar al respecto de esto. Si no, vamos a otra cosa. Bien, si es que no hay nada más que comentar al respecto de esto, que fue el tema de la clase pasada, básicamente. ¿Profesor? Sí, dígame. Perdón, o sea que cuando pasamos de un determinista, no, perdón, de un no determinista a un determinista, es lo mismo, pero con los enlaces, por decirlo así, que faltan. No, no es exactamente eso. O sea, el no determinista, vamos de vuelta acá. Tengo que mover esto. Esta cosa me está tapando. Acá, no paro esto. Esta cosa no. Entiendo por qué me está haciendo esto. Si usted se fija, aquí tenemos el no determinista de que partimos. ¿Sí? Aquí hay varias cosas a notar. De partida, este autómata está usando la posibilidad de transiciones espontáneas, o sea, transiciones con epsilon. Si está en el estado 1, nuestro NFA puede decidir simplemente porque se le ocurrió saltar al estado 3. Por eso es como, eso lo hace sin ninguna clase de estímulo externo, sin leer nada en el fondo. A eso se le llaman transiciones espontáneas. Nuestro autómata tiene varias transiciones espontáneas, del 1 al 3, del 4 al 1, del 4 al 2. Nótese que aquí del 4 puedo ir a dos estados distintos, sin consumir nada. ¿Sí? O sea, si ¿sí? De alguna forma llega al estado 4, podría de ahí sin hacer ninguna otra cosa más, ir al 1, ir al 2, por ejemplo, del 4 al 1, del 4 al 2, o hacerle la gracia de 4, 1, 3. ¿Correcto? De la misma forma, desde el estado 5 con A puede ir ya sea al estado 3 o ir al estado 6. ¿Sí? O sea, esta cosa definitivamente es bien diferente a un DFA que tiene perfectamente definido qué es lo que hace en cada instante. O sea, solamente cambia de estado al leer algo. Y es por eso también, como dijimos, la idea de esto es que este asunto podemos verlo de varias maneras distintas. La manera más, llamémoslo así, intuitiva es decir que esta cosa brujamente
sabe cuál es el camino correcto y sigue ese camino, no se va por las ramas. Esa es una manera de verlo que es cómoda para muchas cosas. Una manera distinta de verlo es lo que ilustramos siguiendo las transiciones del NFA que mostraba JFlap, que en el fondo lo que hace es ir siguiéndole la pista a los estados en que podría estar el NFA y los va considerando en paralelo. La otra alternativa, que en realidad es la manera, llamémoslo así, más rigurosa, más precisa, más matemáticamente útil de ver el asunto, es decir, que aquí le estamos preguntando a esta cosa, mire, si yo le doy esto a usted, usted tiene la posibilidad de llegar a un estado final consumiendo esta palabra o no. Que eso en el fondo, si revisa, es lo que hace nuestra definición, lo que dice nuestra definición al respecto. ¿Sí? Sí, Lo gracias, profe. entendemos como una especificación de cuál es nuestro problema, no le estamos diciendo paso a paso cómo resolverlo. El decirle paso a paso cómo resolverlo es precisamente un DFA. En ese sentido son dos cosas bien distintas y lo que resulta de ese punto de vista, en el fondo, un tanto sorprendente es que las dos cosas que son de por sí bien distintas terminan representando el mismo conjunto de lenguaje, que esa es la parte, como digo, sorprendente de esta cosa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, gracias. El NFA, si compara el NFA con el DFA, los monos en realidad no se parecen para nada, ¿cierto? Sí. Pues, no sé, que en realidad son cosas bien distintas. Estamos entonces, ¿sí? Entonces, resumen de esta parte de nuestra clase es que podemos hacerlo, o sea, podemos, dado un NFA, construir un DFA que acepta el mismo lenguaje. Tenemos una demostración empírica también de la clase pasada que es una pega bastante latosa hacer a mano, es fácil equivocarse, hasta el profe se equivoca. Es bastante sencillo en realidad escribir un programa que lo hace. Esto no es una cosa espantosamente complicada de hacer. Y por lo demás hay algunos programas que en este caso yo les recomiendo que jueguen con JFlap. Parece ser el más maduro de todos ellos. Nos ayudan a jugar con estas cosas y hacer los procesamientos del caso en forma automática. Estamos. Entonces vamos a cerrar esto, si es que me lo permite, no sé qué idiota le dio. Vamos entonces a esta otra presentación. Ya, y nos vamos a la tercera pata. Recuerden nuestro plan de batalla y queremos, entonces ahora tenemos esto, lo habíamos hecho, después hicimos esto que mostramos nuevamente cómo hacerlo en la clase pasada mal y corregimos eso ahora. Y finalmente nos queda ir de DFA de expresión regular, que es lo que vamos a discutir ahora. El tercer paso entonces es DFA de expresión regular y las construcciones que
hicimos antes en realidad tienen mucha importancia práctica. Variantes de las expresiones regulares son representaciones cómodas, por ejemplo, de patrones de búsqueda, o cosas tales como qué cosas es el nombre de una variable en un programa C, o cómo describo lo que en C se entiende por un número. Si es que algún patrón, alguna de estas cosas se usa con mucha frecuencia, vale la pena de... Bueno, eso es un tema. Pero una expresión regular de por sí es un tanto incómoda de procesar desde el punto de vista de un programa, aunque vamos a ver un programa bastante corto que maneja un subconjunto de ellos en forma bastante elegante. Es más cómodo transformar esa expresión regular en un NFA y el NFA simularlo, o sea, básicamente seguirle la pista de qué conjunto de estados podría estar el NFA en cada instante y en base a eso entonces decidir si aceptar o no. Si es que esas búsquedas, verificar que la palabra aparece en nuestro texto, lo que sea, es una palabra, es una búsqueda que hacemos con mucha frecuencia, o estamos pensando, por ejemplo, que queremos construir un compilador C. El compilador C va a estar muchísimas veces al compilar casi cualquier programa, revisando si es que algo es una palabra, es un nombre de variable, o si es un número, o qué sé yo. En ese caso, en realidad nos vale la pena pagar el costo de crear un DFA, que el DFA es mucho más eficiente de interpretar como mediante un programa. Cerrar el ciclo, o sea, lo que hicimos de tomar una expresión regular, llevarla a NFA y el NFA llevarla a un DFA, es útil en la práctica. El cerrar el ciclo, él da un DFA, ahora construir una expresión regular, es simplemente para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, no tiene aplicación práctica y les advierto de antemano que todos aquellos que me empiezan a pedir que les muestre un ejemplo quedan automáticamente reprobados porque la cantidad de trabajo involucrada en hacer la construcción del caso en la práctica, hasta para un DFA chiquitito, es gigantesca, como vamos a ver. Y por lo tanto, en realidad, nos vamos a ahorrar el hacer eso acá. En todo caso, el amigo JFlap sí tiene la opción de dar un DFA, construir la expresión regular. Claro que nuevamente resulta un ejercicio impresentable. La idea de la construcción es sistemáticamente ir construyendo expresiones regulares para las palabras que llevan al DFA de un estado a otro. O sea, vamos a construir, por ejemplo, todas aquellas palabras que llevan al DFA del estado 5 al estado 7. ¿Sí? Y una vez que tengamos esas expresiones regulares, para todas las combinaciones de estados, es cosa de decir, bueno, ahora, ¿cuál es el estado inicial? El estado Q0, perfecto. ¿Cuáles son los estados finales? El 3, el 5 y el 17. Correcto, entonces la expresión regular que lleva del 0 al 3, o la expresión regular que lleva del 0 al 5, o la expresión regular que lleva al 17, y con eso tenemos la expresión regular que lleva de las palabras que llevan al autómata desde el estado 0 al 3, al 5 o al 17, o sea, aquellas palabras que el autómata acepta. ¿Sí? Esa es nuestra idea general. El problema es que hacerlo así de buenas a primeras, en una de esas, si ustedes tienen un ojo de lince, lo pueden construir a ojo, pero de partir no es para nada sencillo de hacer.
Para hacerlo en forma sistemática, vamos a ordenar los estados en algún orden. El orden en realidad da lo mismo. Al final del día el orden no, o sea, el orden que elijamos obviamente va a afectar la cantidad de trabajo que hagamos y qué sé yo, el resultado va a ser equivalente. Para simplificar, el conjunto de estados va a ser simplemente el estado 1, 2, 3 hasta el estado n. Total, los nombres de los estados dan exactamente lo mismo. ¿Sí? Sea entonces M un DFA, donde sin pérdida de generalidad podemos suponer que el conjunto de estados es el conjunto 1, 2 hasta n. Vamos a construir expresiones regulares R sub I J super K con el significado que sigue. R sub I J super K son aquellas palabras que llevan a M del estado I al estado J y entre medio pasan solamente por los estados del 1 al 2, por los estados 1, 2, 3, qué sé yo, hasta K. ¿Sí? La restricción es sobre los estados intermedios. Y lo que tenemos que hacer entonces para cada K es calcular R sub I J super K para todas las combinaciones de estados I y J. La gracia de esto es que R sub I J super 0, básicamente estamos diciendo vaya del I al J, entre medio tiene lo más permiso de pasar por estados hasta el 0. Como no hay estado 0, estamos diciendo tiene que ir directo del I al J. Son re fáciles de construir, es cosa de mirar el mono del autómata. Por el otro extremo, R sub I J super N, le estamos diciendo vaya del I al J y entre medio tiene permiso de pasar por todos los estados del 1 al N, o sea, cualquier estado, o sea, no tenemos restricciones, y esas son las expresiones regulares de las que estábamos hablando recién, que llevan del estado I al J a nuestro autómata. Y con esa podemos entonces armar el estado de expresión regular final. Nótese que si son n estados, son n cubo expresiones a construir. Y conforme va creciendo k, las expresiones se van poniendo cada vez más feas. Así que el resultado final funciona porque claramente estamos haciendo lo correcto, pero definitivamente no es algo que sea útil para consumo humano. Como dije ya, es una construcción puramente de interés teórico. No desarrollaremos ningún ejemplo, porque piensen solamente que tenemos algún autómata pequeñito con, qué sé yo, 3 estados. 3 al cubo son 27. Son 27 expresiones regulares las que tendríamos que construir. Cada una más fea que la anterior. Y definitivamente me da lata hacerlo. Lo que interesa es entender por qué esto funciona y el hecho de que funciona es el punto importante, con lo cual básicamente cerramos el ciclo y demostramos que realmente era cierto lo que habíamos dicho, que las expresiones regulares, los autómatas finitos deterministas y los no deterministas describen los mismos lenguajes. Cálculo de las expresiones. Bueno, como base, las expresiones R sub I J super 0 corresponden a ir directamente al estado I al estado J. Básicamente el super 0 nos dice que no tenemos permiso de visitar estados entre medio. Entonces, R sub I J super 0 es la expresión epsilon, si es que el estado I es igual al estado J. Básicamente vamos del I al J sin consumir nada. Si es que delta de I a sub S es J, el A sub S aparece. O sea, tenemos para esa situación una expresión regular A1 o A2 o bla, 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 hasta A sub R, donde delta de I a sub 1 es J, delta de I a sub 2 es J y así sucesivamente. Si es que no se cumple ninguna de las anteriores,
la expresión regular es vacío. O sea, básicamente quiere decir que no podemos ir directamente del estado I al estado J. ¿Sí? Inducción. Ahora, cuidado con esto, por favor, échenle una mirada, entiendan bien lo que estamos haciendo acá. Esta es la parte clave del asunto. Para ir del estado I al estado J, pasando lo más por el estado K entre medio, tenemos dos opciones. Nunca pasar por por K, lo cual significa que estamos pasando entre medio a lo más por el estado K-1. Y eso es el R sub I J super K-1. Si es que pasamos por K, bueno, si estamos teniendo el permiso de visitar el estado K, podemos visitarlo varias veces. Al menos una. Va a visitarlo 0 veces, ya lo tenemos anterior. Pero eso es ir del estado I al estado K, y entre medio visitar a los más estados hasta el K-1, o sea, R sub I K super K-1. Posiblemente ir del K y volver al K 0 o más veces, o sea, ir del estado K al estado K, K-1, pasando a lo más por K-1, o sea, super K-1, y eso asterisco significa visitar darse 0 más vueltas yendo del K de vuelta al K, o sea, haciendo un loop ahí. Y finalmente ir del estado I del K al J y nuevamente sin pasar por el K, o sea, R sub KJ a la K super K-1. Esta cuestión está mal, ya se me achicó la cosa. Bueno, el punto es que la concatenación de estas tres, o sea, tenemos esto de aquí, o perdón, esto, o esto concatenado con esto, concatenado con esto. Eso es lo que representa el cuento. Y eso nos va a dar entonces la expresión para R sub I super K. Y aquí está cortado esto, de tener que reparar la transparencia, cortar en dos. Se las quedo debiendo, ¿sí? Con eso entonces tenemos una manera práctica, o sea, en realidad no práctica, tenemos una manera concreta de construir una expresión regular que describe el lenguaje que el DFA acepta. Entonces, en resumen de lo que hemos estado hablando hasta el momento, hay tenemos hasta el momento tres formas de escribir lenguaje, expresiones regulares, DFAs y de NFAs, y vimos que la pregunta obvia era cómo se relacionan esos tres conjuntos de lenguaje. Y lo que queríamos hacer entonces con nuestro plan de batalla era demostrar un ciclo de construcciones, expresión regular a NFA, de NFA a DFA y DFA a expresión regular. Y eso lo acabamos de cerrar ahora. O sea, completamos esa tarea. Nuevamente, insisto, los dos primeros pasos son de gran importancia práctica. Es cómo describir un lenguaje mediante una expresión regular. Es fácil y simular un NFA en un computador, básicamente seguirle la pista del conjunto de estados en que podía estar el autómata después de leer cada palabra, cada símbolo, haciendo las transiciones espontáneas y toda la historia que vimos también. Eso no es medio problema. Y por lo tanto ahí tenemos una manera práctica de llevar al fierro, digamos, a un programa, una búsqueda expresada como un patrón mediante una expresión regular.
Si es que la búsqueda es bastante frecuente, en una de esas vale la pena darse la pega adicional de transformar el NFA en un DFA equivalente, que es más fácil y más eficiente de procesar, en vez de tener que estar calculando cuál es el conjunto de estados al que podría ir el asunto. Basta con simplemente ir a ver cuál es el estado siguiente y se acabó. La última construcción de DFA expresión regular nos interesa únicamente para, en el fondo, cerrar el ciclo. Lo que sí hay que tener presente es una de las cosas medias molestas con las que nos tropezamos en el camino, que es el hecho de que hay expresiones regulares en FA relativamente pequeñitos que generan, que requieren de FA gigantescos para poder aceptar el lenguaje que esa expresión regular o ese autómata no determinista describe. Por suerte, en las aplicaciones prácticas esa clase de situaciones son poco frecuentes, pero eso no quiere decir que uno no tenga que tener ojo, tener cuidado con que podría tropezarse con alguna tontera de eso. Bien, eso sería. No sé si hay comentarios. Vamos a ver si es que hay algo en el chat. Hacemos esto mientras tanto. Vimos también hoy día una herramienta que permite jugar con estas cosas. No es una herramienta para trabajar, digámoslo así, en serio con autómatas y esa clase de cosas, sino que es una herramienta para, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama? Una herramienta para mostrar cosas, para describir, para entender las cosas cómo funcionan, y les recomiendo realmente que tomen tal vez los ejemplos que hay en el apunte. Hay un par de problemas por ahí, tal vez, no, eso se me olvidó hacerlo. ¿Quién era nuestra representante legal del curso? Me parece que era Carlos, estoy equivocado. Voy a publicar certámenes anteriores con sus pautas, donde las tengo. Generalmente tengo todo. Les comento inmediatamente sí que hemos cambiado un poco la notación y algunas de las técnicas usadas, qué sé yo, desde tiempos tempranos en que dicté este ramo o con ramos similares. Así que de repente las cosas han ido cambiando un poco. No garantizo tampoco que las pautas estén 100% correctas. En general trato de corregir la pauta si es que me doy cuenta de que tiene alguna pifia, pero básicamente la pauta se usa para corregir la prueba y ahí se descarta. Así que pueden haber pifias y pueden haber certámenes que no tienen pautas o qué sé yo, o pautas incompletas. Así que eso, como dije, me parece que la Carla, nuestra representante legal, si es que no me equivoco, le encargo a ella entonces que me tire las orejas si es que la próxima clase no he publicado una colección de certámenes antiguos, ¿sí? Así que no hay nada más que comentar. Quedamos hasta acá. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos entonces la próxima semana, el día martes. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, que le vaya muy chao. bien. Chao, profe. Gracias. Que les Chao, vaya profe, bien a gracias por la ustedes. clase.
Y nos vamos.